Hola, bienvenido a Church Talk. Este podcast obviamente se va a hacer completamente en español. La semana pasada tuvimos a Tati Martínez. Si no lo ha visto, conéctate a nuestras páginas y véalo. Este día tenemos al doctor, el pastor Armando Alducin, desde la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy bien, Ethan, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y es un privilegio compartir toda esta serie que vamos a poder desarrollar a continuación. Amén, amén. Pues hoy hay muchas cosas que uno puede hablar con el doctor Alducin, pero él, de hecho, estaba en el podcast hace como 5 meses y hablábamos apenas estaba comenzando esto. Y hablábamos de COVID y el fin del mundo. Entonces, si quiere ver eso, conéctate a nuestros videos y ahí está, por ahí en la página. Pero hoy, el título del podcast, se puede decir, es El argumento contra el ateísmo. Va a ser muy pesada este podcast. Entonces, pero antes de nada, vamos a hablar del argumento contra el ateísmo. Entonces yo le voy a dar al doctor puntos que dicen un ateo y él nos va a platicar por qué es tontería. Y luego vamos a hablar un poco de religiones y para qué ser un cristiano y no un de Islam o algo así, ¿no? Pero comenzando, muchos no conocen el testimonio del pastor, que me imagino es muy largo, pero algo al aspecto del ateísmo. Usted era ateo, si no me equivoco. Es correcto. Sí. ¿Nos puede platicar un poco de cómo fue ese proceso a llegar de ateo a pastor, a fumador, a no sé qué? Claro que sí, con mucho gusto, Ethan. Bueno, nosotros, como la mayor parte de los latinoamericanos, casi un 85%, crecimos en un hogar católico. Entonces, el catolicismo hace todavía no estoy hablando de los 60, 70, era algo que cubría casi toda Latinoamérica y Iberoamérica también. Entonces mi papá, aunque no nos llevó nunca a misa, siempre nos inculcó la religión. Y mi hermano y yo estudiamos en colegios lasallistas, la primaria, la secundaria y el high school o la preparatoria. Y durante todo ese tiempo, tenía yo como 13 años de edad, cuando me inculcaron de que yo siempre fui un poco místico cuando era niño. Y me dijeron que yo tenía el llamado para ser sacerdote, para ser cura de la Iglesia Católica. Entonces me inscribí en el seminario salesiano en Acapulco, Guerrero en aquel tiempo. Tenía yo como 12, 13 años de edad. Y una noche nos dijo el obispo que si queríamos nosotros abrazar la orden sacerdotal, teníamos que hacer un voto de celibato sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que teníamos que prometer que no íbamos a casarnos nunca. Entonces me acuerdo que al otro día, ahí estábamos internados en ese... A los 13 años. A los 13 años, sí. Y pasó por el seminario, porque es un seminario católico, al otro día, una güerita en una bicicleta. Y yo soñé todo el día con ella. Y le hablé a mi papá y le dije, oye, papá, fíjate que yo creo que yo no puedo ser cura católico porque me gustan las mujeres. Entonces mi papá estaba feliz. Me dice, qué bueno, gracias a Dios. Yo tampoco quería que estuvieras ahí, pero quería dejarte porque no quería intervenir si realmente tenías ese llamado. Total que me decepcioné muchísimo de la religión. Hay que hacer una grande diferencia entre la religión y el cristianismo. Entonces, mi papá me dijo, bueno, pues entonces puedes estudiar lo que tú quieras. Y como a los 15 años de edad, hablé con un arzobispo de la Iglesia Católica y le pregunté, me han hablado mucho de la Biblia, yo nunca la he leído. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y el catolicismo? ¿A quién le debo hacer caso? Y el arzobispo me dijo, hazle caso a la Biblia. Entonces, cuando él me dijo eso, todavía me enojé mucho más contra la religión. Y entonces vinieron algunos amigos míos que ya habían abrazado el comunismo, el socialismo, y me convencieron de que pues todo era un fraude, como dicen en inglés, era un hoax, era una falacia totalmente. Y comencé a estudiar la dialéctica materialista, Engels, Marx, el libro del comunismo, el manifiesto comunista de Carlos Marx, de Federico Engels.
y me involucré en todo lo que es el socialismo y el comunismo. Y comenzaron a entrenarnos para ser guerrilleros. Entonces yo estaba listo ya para irme a Cuba. En aquel tiempo yo quería ser un guerrillero y quería derrocar al gobierno mexicano, que eran una corrupción tremenda y bola de hipócritas. Y pues como todos los jóvenes somos idealistas, ¿verdad? Y pasó el tiempo y me decepcioné también del comunismo, porque los líderes comunistas que yo tenía en aquel tiempo, me di cuenta que también no estaban tan convencidos para realmente ser, ahora sí que mártires por esta causa o por esta ideología. Entonces vi una confusión tremenda a los 20, 21 años de edad y yo no sabía ni en qué creería. Y así pasó esta época de existencialismo, donde me introduje más al ateísmo. Comencé a estudiar a Jean-Paul Sartre, que fue el padre del existencialismo en Francia, a Friedrich Nietzsche, que es el padre del ateísmo del siglo XX. Y mientras más me introducía, más me daba cuenta de que dentro del ateísmo no había una razón o un propósito o un sentido que le pudiera dar a mi vida. Y yo estaba buscando eso, algo que por lo cual yo pudiera vivir, que le diera sentido y pasión a mi vida. Y no lo encontré tampoco en el ateísmo. Entonces mi hermano Alejandro, que se convirtió a Cristo, que él es de edad 2 años menor que yo, me comenzó a hablar de la Biblia y yo estaba cansado de la religión. Y me dijo, no te vengo a hablar de ninguna religión, te vengo a hablar de un hombre que se llama Jesucristo. Y le dije, sí, Jesús, ¿verdad? Y los apóstoles. Me dice, ¿qué sabes tú de Jesús? Porque tu información no proviene de la Biblia, sino de lo que los hombres han escrito acerca de él. Yo te invito a que comiences a leer el Evangelio de Juan y que le pidas a Dios en la noche y le digas, Señor, si Jesús realmente es tu Hijo, yo lo quiero servir. Bueno, no llegué muy lejos, más hasta capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando leí eso, inmediatamente vino a mi mente Buda, Gautama Buda, que era un príncipe que abandonó el castillo de su padre porque él quería descubrir la razón de por qué sufrimos. Y pues Buda nunca regresó al castillo, ¿verdad? Porque engordó, o porque sabemos, ¿verdad? La barriguita que tiene Buda, y nunca encontró la razón. ¿Perdón? El tatuaje o the statue. Ajá, exactamente. Entonces así lo retratan siempre. Y pues me acordé que Buda dijo antes de morir, busque la verdad. Nunca dijo que él era la verdad. Y luego me fui con Mahatma Gandhi, que dijo, bueno, yo creo en Cristo, pero el pacifismo es la razón por la cual tenemos que detener que los ingleses salgan de la India. Y así me fui recorriendo Mahoma, el fundador del Islam, que dijo, era cuando era niño, que se casó con una niña, después se casó con una señora que le llevaba 20 años, ella a él, y después tenía ataques epilépticos. Y dije, ninguno de estos líderes, ni Marx, ni Engels, ni Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre, ni tampoco Mahoma, ni Buda, ninguno se puede comparar con la persona de Jesús. Jesús, yo llegué a esta conclusión, él es lo que él dijo ser, o ha sido el mentiroso más grande de la historia. Entonces le abrí mi corazón. Yo tenía 28 años de edad y lo invité como mi Señor y como mi Salvador. Y desde entonces, ¿verdad? Tengo ahorita casi 43 años de ser cristiano, 40 años en el ministerio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios, y cada vez estoy mucho, pero mucho más apasionado por continuar siguiendo a Jesús, porque solo hay que creer en Jesús, hay que seguirlo. Es la grande diferencia. Hay muchos que creen pero no lo siguen. Y los que lo seguimos son los que se puede llamar que somos verdaderamente discípulos. Sí, algo muy, muy popular hoy día es la idea de sí, yo soy cristiano y creo en Dios, pero hay partes de la Biblia que no creo que existan o que no creo que son ciertas, etc. Pues no eres cristiano. Claro. Crees en la mitad de la Biblia, eso es lo que eres. Y pues eso es otro punto que tocaremos. Pero pues muchas gracias por compartir ese testimonio. Ahora que sepamos todo esto del doctor, también es importante para después cuando hablamos del por qué el cristianismo, y luego vamos a hablar de los católicos, todo eso. Pero comenzamos con el punto clave de cada ateo, la evolución, que somos de la ciencia. Y luego ahorita vamos a hablar de eternidad,
pero eternidad no va solamente en una dirección, también va en la otra dirección. Entonces, ¿ciencia es eterna? ¿Cómo es eso? Entonces, usted cuando era ateo o cuando está en argumentos con un ateo o para alguien aquí que tenga amigos que les gustaría compartir, pero luego hablan de evolución, pero quizá no es un scientist o no es un doctor o algo así que sepa de todo eso, ¿cuál es su opinión de la evolución? Bueno, en primer lugar, se llama teoría de la evolución, porque hasta este momento nunca, jamás se ha comprobado la mutación de una especie a otra especie. Si Carlos Darwin hubiera conocido y hubiera estado presente después de 1954, que el doctor Crick y Watson descubrieron el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o el DNA, que dicen en inglés, Darwin no hubiera jamás postulado, y fue una teoría lo que él postuló, él nunca fue un dogmatismo que haya dicho él, esto es así, ¿no? Él simplemente dijo, presiento que hay una evolución porque hay una transmisión de genes y herencia que ya el doctor Mengele, antes que él había comenzado a tratar de descubrir en 1860, y hasta 1954 se descubre el ADN, que en cada una de las trillones de células que tenemos escondido la biografía, tenemos escondido lo que somos realmente delante de Dios. Dios nos escribió en cada célula lo que somos, nuestro color de ojos, el color de pelo, la estatura, todo está ahí desde Adán hasta nuestros días. Ahora bien, una vez que se descubre el ADN, más del 60% de los científicos que se han considerado ateos se han convertido. ¿Por qué? Porque la genética nos demuestra que es imposible genética y biológicamente la evolución, por dos razones principales. En primer lugar, por los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida. Y en segundo lugar, por el ADN. Es imposible que nosotros tengamos el ADN ni la estructura de los aminoácidos o de los cromosomas que tienen los changos, que tiene el rinoceronte, que tiene la jirafa, etcétera, etcétera. Y lo más sorprendente de esto es que en el libro del Génesis, capítulo 1, antes de que en 1954 se descubriera que lo que determina el sexo, lo que determina el género y la clase a la que pertenecen las aves, los peces, los mamíferos, los anfibios los seres humanos, está determinado en su ADN. Y ya Dios había escrito, cada semilla tiene que ser conforme a su género y su especie. Esto fue hace 4.500, 5.000 años, Ethan. Entonces, ¿cómo es posible que el libro del Génesis se haya adelantado casi 5.500 años a la ciencia para determinar que cada cosa tenía que ser de acuerdo a la estructura del ADN? Ahora, no solamente la evolución es completamente obsoleta biológica y genéticamente, sino también físicamente. La primera y la segunda ley de la termodinámica niegan la evolución, porque la segunda ley de la termodinámica dice que todo sufre un deterioro, todo se echa a perder, todo tiene que descomponerse, el Sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, y esto contradice la evolución, porque la evolución dice que vamos de menos a más, y de acuerdo a la ley física de la termodinámica, todo va de más a menos. Entonces es imposible. Y en tercer lugar, la evolución también es completamente contradictoria, no solamente biológica, genética y físicamente, sino también filosóficamente, porque es imposible que una persona pueda decir, yo creo que venimos de los animales, cuando la biología y la física niegan completamente, y estamos hablando con términos científicos, no estamos especulando ni hipotetizando, puedan afianzarse a esto. Entonces es muy triste que los científicos o los maestros que en high school siguen enseñando que venimos de los animales no tengan ninguna base científica más que especulativo, son teorías, son dogmas de fe, porque se necesita más fe para creer que venimos de los animales, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hay varios puntos aquí muy interesantes. Uno, que acabas de decir, que también se trata de la fe.
la fe no es algo que solamente es de religión. Es también casi todo que hacemos cada día. En manejar tu coche, tienes fe que a tu lado no te va, no va a estar borracho, que el coche sea robado, algo así. Dos puntos más que tocaste. Uno de entender algo como humanos es que filosóficamente siempre queremos entender lo que está enfrente de nosotros. Y claro, la vida, por eso hay mucha gente loca en el mundo, porque no pueden comprender el hecho de la vida, no pueden comprender la evolución o cristianismo, lo que sea, porque quieren comprender algo que la Biblia nos enseña que tu mente humano no va a poder comprenderlo. Es algo más espiritual, más sobrenatural que tú no vas a poder entender. Una pregunta nada más para mi interés. ¿Cuántos años crees que tiene de existencia la planeta Earth? Bueno, hay dos... Dicen en mi clase de geología que era como 4.5 billón de años. Y yo ahí en mi clase como que, ok. Tomé mis notas para el examen, pero dije, voy a investigar eso. Bueno, sí, yo creo lo mismo. La Tierra tiene más de 10 billones de años. Ahora, la existencia del ser humano en el planeta Tierra no pasa más de 6,000 años, ¿verdad? Entonces, pero el planeta Tierra no hay ninguna duda al respecto de que realmente son billones de años. Los fósiles de los dinosaurios lo demuestran. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque la Biblia claramente nos dice que antes que el ser humano fuera puesto en el planeta Tierra, aquí la Tierra ya estaba ocupada. Y estuvo ocupada por ángeles caídos. Ezequiel 28, Ezequiel 31, Isaías capítulo 14, capítulo 13, etcétera, etcétera. Entonces la Tierra tiene billones de años. O sea, es un planeta muy, muy antiguo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, aquí estuvieron quién sabe cuántos millones de años y algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis, lo que se llama el Big Gap. O sea, hubo una intermedio, un paréntesis, donde Dios tuvo que volver otra vez a levantar la tierra y cuando dijo Dios que sea la luz, porque estaba en tinieblas y Dios no es el autor de las tinieblas. Entonces, antes de que la tierra estuviera sumida, desolada, vacía, completamente devastada, el espíritu se movía en el abismo, las tinieblas, son lenguajes en el versículo 2 que no están en el original hebreo, en el versículo 1. Aquí podemos también tener otro estudio bastante grande, ¿no? Pero realmente la tierra, científicamente, el carbono 14, el potasio argón, y la radioactividad demuestran claramente que la Tierra tiene más de 10 billones de años. Algo muy clave que yo de hecho no había pensado es justo eso, que la Tierra tiene pues tantos billones de años, claro. Pero nosotros como humanos es otra categoría. Claro. Y yo dije, no, eso es durante mucho tiempo había un instituto para la investigación de la ciencia en San Diego, California, que dirigió el doctor Henry Morris. Y durante muchos años llegaron a aseverar estos hermanos, ¿verdad? Hermanos nuestros en Cristo, desgraciadamente el dogmatismo nunca ha sido bueno, que el que creyera que la Tierra tiene más de 6,000 años o que es vieja, sería un hereje, porque entonces estábamos apoyando la teoría de la evolución. Y esto es un absurdo, ¿verdad? Porque el hecho que la Tierra tenga billones de años nunca jamás va a demostrar que la teoría de la evolución existe. Entonces, esto ya se debatió y se combatió, y la mayor parte de estos científicos en San Diego, California, ya se retiraron y ya completamente renunciaron a calificar de hereje a la persona que creyera que la Tierra es vieja. Wow. ¿Y qué opina del Big Bang Theory? No sé cómo se llama en español. La teoría de la gran explosión. Bueno, cuando el ser humano no tiene... De antes de eso no hubo nada y luego una explosión. Para que sea científico algo, Ethan, para que algo sea científico tiene que ser demostrable. Sí. Se tiene que demostrar en un laboratorio, en un tubo de ensayo, etcétera, etcétera. Como antes de que nosotros naciéramos, como le preguntó Dios a Job en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, ¿cómo puede el ser humano, a través de la investigación científica, tratar de descubrir cómo comenzó el universo si no estábamos ahí?
Entonces, científicamente jamás podrá nadie decir la Tierra tuvo esta existencia o comenzó de esta manera, y por eso inventan teorías los científicos también. El Big Bang es un invento total que no tiene ninguna base ni científica ni física. ¿Por qué? Porque cuando dicen, bueno, todo comenzó con una explosión, bueno, ¿y quién produjo la explosión? Algo tiene que producir algo para que pueda tener una causa. Si no hubo nada antes de la explosión. ¿Quién produjo la explosión? Y además, aun cuando pudiéramos asumir, bueno, hubo estas características para que esta explosión se produjera, la vida, ¿quién la produjo, verdad? O sea, ¿de dónde salió la vida? ¿Qué fue lo que hizo que tuviéramos solamente en este planeta la vida que tenemos? Entonces, la teoría del Big Bang, en conclusión, es una teoría fraudulenta, y como no tiene la manera de explicar cómo comenzó el universo más que lo que dice la Biblia, tienen que inventar. Escuché una prédica tuya donde dijiste, tocaste algo al respecto del Big Bang Theory y dijiste, pero si no hubo nada antes del Big Bang Theory, ¿qué produce nada? Pues sí, la nada no produce nada. Pues así como que, ¿de qué viene la nada? Nada. Y es así como, yo dije, wow, eso es un buen punto. Entonces, ahora hablamos un poco de algo que cristianos entendemos que es algo que no vamos a poder comprender. Quizá algunos sí, pero yo no. La eternidad. De que nunca se acaba. Nunca. Cuando yo era más joven, yo tenía esta bronca mentalmente, filosóficamente. ¿Cómo se pronuncia? Filosóficamente. Filosóficamente. De cómo es que la eternidad, o sea, nunca se acaba. Y en algún momento me voy a aburrir, o sea, como pensamientos tontos. Y luego pregunté al líder de jóvenes cuando yo estaba en el clase y eso. Y nos platicó acerca de, es algo tan magnífico de estar en el cielo, estar con Dios, con ángeles y todo, que ni siquiera lo puedes comprender y vas a estar tan observado por la presencia de Dios que ni siquiera vas a poder pensar en eso, que es tan magnífico que casi el tiempo ya no existe. O sea, es algo y claro, cuando estamos hablando de evolución y el Big Bang Theory y todo, ¿cómo es que uno va a aprender eso? ¿Cómo es que uno puede comprender? Claro. Pues, wow, eternidad. Entonces, para un ateo o alguien que tenga que hacer el argumento, ¿cuál es su opinión de la eternidad y cómo es que exista? Bueno, y así. En primer lugar, nosotros no podemos medir el tiempo porque ni siquiera estamos seguros de cuál es el tiempo en que estamos viviendo. Por ejemplo, rápidamente, un ejemplo práctico. ¿Tú sabes que el presente existe una milésima de segundo nada más? El pasado es todo el pasado, pero ahorita el presente, ¿cuál es el presente ahorita? Cuando yo digo, cuando yo estoy, en el momento que yo te estoy hablando ya pasó. Esto es algo de drogaditos. Dicen, ¿de qué? De unos que están endrogados. Dicen, wow, esta frase es en el pasado. Y ya se ponen así como un loco. Pero yo no estoy drogado, ¿eh? No. Y yo tampoco. pero algo sí, como en las películas y así, sí. Gente que se endroga, dicen, wow, esta frase ya está en el pasado. Y están así como... Sí, como o sea, nos damos cuenta que el pasado, ¿qué es lo que es el pasado? El pasado ya es hace 1 segundo, hace 2 segundos es el pasado. Y el futuro, estamos continuamente avanzando hacia el futuro. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que la Biblia es el único libro, el único libro de los billones de volúmenes que existen, que es un libro hiperdimensional. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis fue escrito hace 2000 años. El apóstol Juan viajó 2000 años y vio lo que ya sucedió. El anticristo, el falso profeta, en que va a acabar el mundo, el milenio, los cielos y la nueva tierra. Y él regresa otra vez y nos deja este documento. Y ahorita este libro nos dice lo que él vio hace 2000 años, que aún no ha sucedido en el presente, que ya sucedió y que va a suceder. O sea, nos funde los fusibles completamente este tipo de pensamiento.
Y esto nos lleva a poder tratar de deducir la eternidad, como tú lo acabas de decir. Cuando nosotros pensamos en la eternidad, creemos que es un punto, y por eso tú pensabas eso de joven, que parte de un lugar y vas y vas y vas y vas y nunca acaba, y eso no es la eternidad. Porque esa es la línea infinita en la que nosotros ponemos un principio y un fin, o tal vez que nunca va a tener fin, pero tiene que tener un principio, y se rompe el patrón filosóficamente lo que es la eternidad. Cuando Dios no creó nada, Él habitaba en la eternidad. Muy bien. Dios creó el tiempo y creó 3 cielos. El tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Dios habita la eternidad, dice la Biblia, y la santidad. ¿Qué hizo Dios cuando Él creó el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo? Él se bajó de la eternidad al tercer cielo a habitar. Y Él entró a una dimensión en la que nosotros pudiéramos tener un contacto con Él. Porque aun cuando nosotros tenemos ya la vida eterna como cristianos garantizada, ¿verdad? La resurrección es la garantía de que vamos a vivir eternamente. Estamos en un mundo cuadridimensional, de 4 dimensiones: altura, profundidad, anchura y el tiempo, que fue Alberto Einstein, el que postuló la 4ª dimensión, que es el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de una dimensión en la que no se puede definir, no se puede decir, bueno, es la palabra olam en el hebreo, es lo que se usó para determinar, y aios en el griego, no son suficientes para determinar lo que es la eternidad. Entonces, la eternidad podría estar aquí junto a nosotros. Nosotros creemos que vamos a morir y vamos a pasar el tercer cielo y allá está Dios, en algún punto del universo, ¿no? Esa es la imaginación del ser humano. Pero podríamos nosotros tener la dimensión espiritual en la que están los ángeles aquí junto a nosotros, sin que nos demos cuenta, como si fuera un bubble o una burbuja de jabón, donde entran a nuestra dimensión y se salen de nuestra dimensión. Entran y se hacen físicamente visibles y se salen y se hacen invisibles. Y por eso estamos rodeados de demonios, de ángeles, de un mundo desconocido, porque nosotros estamos limitados en 5 sentidos y en una dimensión de cuadridimensional, como se llama. Entonces, esta es la razón por la cual es tan difícil poder determinar la eternidad, pero sabemos que la eternidad es cuando no hay principio ni hay fin, y el único ser eterno ha sido Dios. Porque todas las criaturas, los querubines, ángeles y todos, hemos tenido un principio, por lo cual entramos a la eternidad, pero no fuimos eternos como lo es Dios. Amén. Hablando de la eternidad, esto es un poco intenso lo que voy a decir, pero yo tenía un amigo que estaba hablando, no es necesariamente un ateo, pero no es cristiano. Estábamos platicando de la eternidad y cosas así. Y yo le decía lo que muchos cristianos es una razón muy grande por ser cristiano. El concepto de que cuando uno se muera, pues está muerto. O sea, se murió. Físicamente. Físicamente, ¿no? Y yo dije, es que no estás entendiendo que es espiritual. Esto es temporal, pero en que mueras tienes vida eterna. Uh-huh. Y dicen, es que no. Y estábamos platicando de eso, ¿no? Y les dije, ok, entonces, ¿qué pasa cuando mueras? Pues muero. ¿Cómo que? Entonces, esta conversación nunca pasó. No estás viviendo. Todo esto es una simulación. Nada de esto está pasando. Uh-huh. Te mueras, todo está negro, todo nunca existió y ya. Y dije, ¿cómo es que tú puedes comprender eso? Que no hay ningún sentido de tu vida. Dice, pues si me muero mañana, pues me muero. ¿Y cómo me voy a lastimar si estoy muerto? Pues nunca existí. Hace muchos años hubo uno de los más grandes científicos, filósofos, Blaise Pascal. Lo puedes encontrar en cualquier enciclopedia. Él tuvo un debate con un ateo, Blaise Pascal, y le dijo el ateo: cuando yo muera no hay nada absolutamente, llegamos a la tierra y se acabó todo. Y Pascal le contestó y le dijo, bueno, yo creo lo que Jesucristo dijo, que después de la vida continuamos viviendo. Él nos trajo esa esperanza con su resurrección. Y le dijo Pascal al ateo, bueno, si tú tienes razón,
Porque es la forma en la que tenemos que contestarles a esas personas. Si tú tienes razón y realmente después de la vida no hay nada, yo no perdí nada, ni tú tampoco, ¿verdad? Pero si Jesucristo tuvo razón, ¿qué amulada te vas a llevar? O sea, sí. Más vale ver, más vale creer que realmente hay vida después de la vida, porque si no hay, pues no vamos a perder nada. Exacto, pero si Jesús tenía razón, entonces qué susto te vas a llevar al abrir los ojos y darte cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Justo eso iba a decir, ¿qué tienes que perder? Así es. Cuando uno evangeliza, dile a la persona, ¿qué tienes que perder? Así es. Investiga. En la Biblia, investiga. Claro. No tienes nada mejor que hacer. Si esto de real trata de tu vida y eternidad y tantas cosas, pues que es una hora en leer la Biblia. Claro. O sea, entonces, gracias por hablar acerca de eso. Yo dije, ¿cómo es que tú puedes creer eso? Ni siquiera que, ok, está bien, que no hay vida después de la vida, pues está bien. Pero cuando tú te mueras, en serio, ya estás muerto, ya nada de esto nunca pasó. Entonces vives cada día como que, pues quizá hoy me muera. O sea, qué tontería. Sin propósito ni sentido de la vida nos carece. Pues mejor, o sea, no voy a decir que te quites tu vida, pero ¿para qué estás vivo? O sea, si no vas a hacer nada. Están como las vacas. Se levantan, desayunan, comen, duermen, ¿verdad? Justo es lo que usted decía del existir. Están en eso. Te iba a preguntar acerca de eso. Del existir nada más. Claro. Cuando usted estuvo compartiendo su testimonio, nos platicó de que en esa época de católico y esas cosas, y luego es ese gap de años antes de ser cristiano, usted decía que yo existiaba, que estaba en existencia. Sí, así es. Pues así es, nada más como una vaca, como dice el como un animal. Así nada más estás existiendo. Calentando la silla, se dice el pastor al joven que está en su teléfono. Entonces, ¿cómo puedo creer en algo que no puedo ver? Si yo soy alguien que no cree en Dios, ¿cómo uno puede explicar la fe a alguien que está como tratando de comprender qué es el Espíritu Santo? Bueno, ¿crees en el aire? ¿Crees en el amor? Hay tantas cosas que trascienden el empirismo, que es en la filosofía lo que se conoce como yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no toco y lo que no siento, lo que no huelo. O sea, ese es el argumento principal de la mayor parte de los ateos, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con un ateo y dice, es que yo no puedo creer lo que no veo, ¿por qué crees en la evolución? Hasta ahorita no hay ninguna evidencia de la mutación de una especie a otra especie. ¿Por qué crees que mañana vas a vivir? Entonces, cuando nosotros tenemos la Biblia, la fe cristiana no es una fe ciega. Las evidencias históricas, filosóficas, científicas, arqueológicas, antropológicas, epidemiológicas, biológicas de la Biblia son absolutamente abrumadoras, ya como la que te acabo de citar. Yo estoy con un ateo ahorita y le digo, ¿tú cómo puedes explicar Génesis capítulo 1 que hace 4,000, 5,000 años Moisés haya revelado lo que hasta 1954 se descubrió de que cada cosa es hecha y creada de acuerdo a su género y a su especie? ¿Quién le dijo eso a Moisés? ¿Quién le dijo a Moisés que el excremento cuando estaba en el desierto lo enterraran? Si la propagación bacteriológica se descubrió hasta hace 1 o 2 siglos. ¿Quién le dijo a Moisés que la vida de la carne está en la sangre? Si hace apenas 2 siglos se acaba de descubrir eso. ¿Quién le dijo a Galileo Galilei en 1625 de que el sol no era el que giraba alrededor de la tierra, sino que era la tierra la que giraba arriba del sol? Y el libro de Job, que es mucho más antiguo que eso, que tiene más casi la antigüedad del Génesis, ya lo explicaba claramente en el libro de Job Dios acerca de los astros de la Orión, que son las 7 estrellas azules calientes, etcétera, etcétera. En fin, podríamos tener un cúmulo aquí en la que decimos, es que todas estas evidencias nos hablan de que este libro, la Biblia, la consistencia que tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en 1500 años por 40 autores, es imposible que el ser humano lo haya hecho. ¿Cómo es posible que lo que dice Génesis tenga consistencia y termine exactamente con lo que dice Apocalipsis y Apocalipsis complemente lo que dijo el Génesis, cuando ambos libros fueron escritos casi con 10 siglos de separación?
Entonces, esta consistencia nos lleva simplemente a lo que se llama la lógica más elemental. Otra pregunta al aspecto de la Biblia. Algo que ateos no pueden comprender, o en realidad humanos que no pueden comprender, es de los años que lleva la Biblia. ¿Cómo sabemos que no era? O sea, yo ya, para el que está escuchando, yo soy cristiano. O sea, yo creo en Dios. Solo estoy echando al doctor preguntas que nos hacen. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la evidencia que no solo fue hace como 200 años un loco que escribió la Biblia y luego se volvió famoso, y todos nosotros creemos que lleva miles de años? ¿Cómo sabemos que no solo lleva 1000? Hay una ciencia que se llama la paleontología y la arqueología. Por ejemplo, en 1948-49, cerca del Mar Rojo en Israel se descubren los rollos famosos del Qumran, que estaban en una cazuela como de barro, y ahí se encontraban la mayor parte de los pergaminos originales del Antiguo Testamento. Y si tú vas algún día, los que nos escuchen, van ustedes a Israel, ve al Museo del Holocausto en Jerusalén, y ahí está el rollo de Isaías rodeado así, completamente tal como lo encontraron y exactamente como lo tenemos nosotros impreso en las Biblias que actualmente leemos todos los días. Entonces, las evidencias arqueológicas de que esto fue escrito hace 1500, 2000 años, ahí está, la arqueología nos los demuestra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber también que el Nuevo Testamento tiene la misma veracidad? Porque en el siglo I se cerró el canon de las Sagradas Escrituras y los apóstoles mandaron estas cartas a todas las iglesias para que después del primer siglo ya no se aceptara ningún otro libro extrabíblico, para que no pudiera realmente mezclarse con los 66 libros que están autorizados por el canon bíblico. Entonces, estas evidencias de que realmente la Biblia es un libro sobrenatural nos hablan que el autor de la Biblia nos dijo la verdad. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y Jesucristo viene para romper la historia, dividir la historia, al grado que desde Cristo a nuestros días se cuenta la historia antes y después. Es el impacto tan grande de la Biblia, de la vida de Jesucristo, lo que nos da testimonio de que realmente estamos en la verdad y siguiendo la verdad. Amén. Muchas gracias por esa explicación, y es algo muy clave que muchos cristianos se les olvidan, y quizá un ateo viendo está como temblando porque no hemos tocado este punto de que la ciencia se puede usar como cristiano. Hay partes de la ciencia que, claro, son verdaderos y se usa. Y se usa para saber de cuánto tiempo lleva la Biblia de existencia y cosas así. Entonces, ya para concluir el argumento, ¿cómo se distingue en un loco y un cristiano? En alguien que está creyendo ciegamente, y alguien que tenga la fe que Dios exista y cosas así. Porque sí hay personas ahí que tienen problemas de mental. Y, por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajo en Chili's, hi, welcome to Chili's, y en el bar hubo alguien que estaba casi borracho, tenía todas sus bebidas y no sé qué, y luego levanta sus manos y dice, gracias Dios por otro día y no sé qué, y dije, no manches, y luego hay cristianos que oran, que hablan en lenguas y cosas así. Entonces, ¿cómo se distingue en este es un loco y este es un loco para Jesús? Por sus frutos los conoceréis, por nuestra vida, nuestro carácter, nuestras obras. Entonces, ¿cómo puedo saber que un reloj Rolex es mejor que un reloj chino que me encontré? Los dos están girando al medio tiempo, pero hay una tradición en que Rolex tiene ya años, ¿verdad?, en la que se ha demostrado que es un reloj en el cual tú lo compras y vas a poder confiar porque no se te va a descomponer. Entonces, el carácter de cada uno de nosotros es lo que da evidencia, o lo que evidencia realmente que es lo que tú es. Como dijo la Biblia, ¿verdad? Por sus obras los conoceréis, por el fruto los conoceréis. Entonces, una persona que dice, bueno, y está borracho y levantando las manos, digo, hay muchas, el diablo le citó la Biblia a Jesucristo, acuérdate, en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4.
le citó el Salmo, está escrito que a sus ángeles mandará que te puedan recoger y no te vayas a estrellar contra el piso. Entonces, nunca el diablo es más diablo que con la Biblia debajo del brazo. Amén. Pues hoy no nos va a dar tiempo de hablar acerca del parte 2, del por qué el cristianismo y nos metemos en Islam y budismo y todo eso. Pero para concluir el argumento contra el ateísmo, ¿nos puede dar un punto clave? ¿Por qué el cristianismo? Bueno, en primer lugar, el ateísmo es insostenible filosóficamente el ateísmo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú me dices que tú eres ateo y yo te digo, ¿por qué tú eres ateo? O sea, tú estás dándome una evidencia de que eres omnisciente. Porque cuando dices, yo no creo en Dios, me estás diciendo que ya fuiste a todo el universo y no lo encontraste. Porque yo te digo, bueno, ¿en dónde lo has buscado? Si no existe Dios. Mis maestros me dijeron que no existe Dios. Es como si me dices, en la bahía de Acapulco no existe el pez espada. Y yo te pregunto, ¿ya buceaste con Aqualom y todo y no encontraste el pez espada? ¿En qué te basas para decir que el pez espada no existe en la bahía si nunca te has sumergido y lo has buscado? Entonces, si tú me dices que tú no crees en Dios, me estás diciendo que tú eres Dios. Porque conoces todo y ya has concluido que después de tu investigación de muchos años, Dios no existe, cuando ni siquiera tienes una evidencia de que sí existe Dios. Entonces, es insostenible filosóficamente porque tú puedes ser, en lugar de ser ateo, puedes ser un agnóstico. La palabra agnóstico significa sin conocimiento. A es el prefijo, gnosis, conocimiento. Entonces, un agnóstico es el que dice, es más honrado. Bueno, yo no sé si existe Dios. Eso es mucho más honesto. Yo no sé si existe Dios. Y si existe, me gustaría conocer quién es. Ese es el agnóstico, que es una posición mucho más honesta. Y el escéptico es el que dice, es que yo no creo que exista Dios. Dudo de que Dios exista y estoy buscando evidencias para poder corroborarlo. Es todavía más honesto que el que diga, no existe Dios. Dice el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, si alguien me dice, tú me dices, yo no creo en Dios, yo te digo, ¿sabes una cosa? Me estás diciendo algo que es contradictorio filosóficamente, porque el momento que dices, yo no creo en un Dios superior, en alguien que pueda gobernarnos y darnos un código de conducta y de moral, en ese momento, ¿qué me estás diciendo? Que tú eres Dios. Que tú eres suficiente para hacer tus 10 mandamientos, tú vas a determinar cómo manejar tu vida, cómo manejar tu matrimonio y tú vas a establecer la forma de vivir. En ese momento has creído la mentira que la serpiente le dijo a Eva, serás como Dios. Y ya ves, le digo yo al ateo, tú has caído en esa mentira. Tú has creído que tú eres Dios y que no necesitas a un ser superior para conformar tu vida y que tú eres suficiente como el ser humano. Y esto se llama en la filosofía el humanismo. El humanismo, el materialismo, el ateísmo y el darwinianismo son las bases insostenibles filosóficamente para una persona que realmente no quiere usar su lógica ni su razonamiento y se ha puesto en el lugar de Dios. Entonces, ese es el argumento más fuerte que hay contra cualquier persona que te dice que es ateo. No sabe ni lo que está diciendo. Amén. Pues gracias al doctor por su tiempo. Esperemos en el futuro hacer el por qué el cristianismo, eso se va a hacer más pesado del Islam, del budismo, de tantas religiones, pero esto ha sido el argumento contra el ateísmo. Esto está disponible en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como 7 otras plataformas que ni siquiera conozco que ahí está. Y pues bueno, que tengan una buena semana.